Bueno, ¿cómo están? Yo soy el doctor Humberto Rivilla. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la prevención y un poco del diagnóstico del cáncer de mama. ¿Sale? Este, bueno, para comenzar, pues, ¿qué objetivos tenemos? Vamos a ver los principales factores de riesgo, la población pues, más afectada. También lo que vamos a hablar en esta charla es un poquito sobre los métodos diagnósticos, tanto la autoexploración como los estudios más utilizados, como la mastografía, y pues damos unas cuantas recomendaciones sobre este tema, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el logo. La historia del logo, pues bueno, fue aproximadamente en el año 1991, cuando Susan Komen, en una carrera en la ciudad de Nueva York, empieza a repartir listones de color rosa. Esto con la finalidad de recordar a todas las pacientes que habían fallecido por cáncer de mama. Me acuerdo, a partir de ese momento, pues se queda esa marca, por así decirlo, del moñito rosa, como señal de la lucha contra el cáncer de mama. Me acuerdo principalmente en estas fechas. Eh, a nivel mundial, como podemos ver aquí, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los tipos de cáncer pues, que afectan a la población principalmente es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de próstata y después por el cáncer cervicuterino. Se dan cuenta, son dos tipos de cáncer que se presentan en la población femenina a nivel mundial. Pero bueno, ahora en cuanto a nuestro país, vemos que los dos principales tipos de cáncer, el de mama y el cervicuterino, pues son los que más afectan a nuestra población. Recordemos que también es un tipo de cáncer que afecta a la población, pues, socioeconómicamente más estable, ¿vale? Y como pueden ver ahí sobre la línea roja, el caso de mortalidad, pues, también es elevado, tanto para el cáncer de mama como el cáncer cervicuterino. En la imagen podemos ver a la muñeca Lele que anduvo dando la vuelta por todo el mundo, ¿sabe? Este, pues bueno, es la neoplasia, como ya hemos mencionado, más frecuente en países desarrollados. Tiene una mortalidad aproximadamente del 14,7%, pero pues eso también se ha modificado tanto con los programas para la atención de las mujeres como el tipo de tumor y los antecedentes del mismo. Y principalmente el grupo donde más se hace el diagnóstico es en aquellas mujeres con edades de los 50 a los 59 años de edad aproximadamente, como mencioné ahorita también. Pues también depende del tipo o los antecedentes y los tipos de esto se puede presentar en edades más tempranas de los 30 años, cuando se asocia a otros tipos de cáncer como es el de ovario. Ahora, recordemos que esta patología no nada más afecta a la población femenina, también el 1% afecta a los hombres y ellos también se van a ver, bueno, nosotros como hombres también nos vamos a ver afectados con el cáncer de mama y el cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Pero pues prácticamente el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama, yo pues, es ser mujer, ¿sale? Aproximadamente son casi 259,000 casos nuevos. De ellos representa aproximadamente 40,000 muertes, de esos 252. Y pues una mortalidad del 6,2% aproximadamente. ¿De acuerdo? Eso sacando la información del Colegio Americano de Ginecología del año 2017. Bueno, para el año 2017. Ahora sí, esto es también algo un poco importante para lo de los factores de riesgo. Principalmente vamos a tener como antecedente un familiar con cáncer de mama. Este puede ser familiares de primero, principalmente, como por ejemplo mamá o hermanas que hayan tenido cáncer de mama. También es importante saber a qué año tuvieron el diagnóstico de cáncer de mama. Eso es sumamente importante, sobre todo también para el momento de hacer la prevención.
Digo, la prevención, lo idealmente pues es recomendable a partir de los 40 años, pero por ejemplo, si la mamá de la paciente fue diagnosticada a los 36, pues ahí menciona la literatura que puede hacerse la prevención o el tamizaje con las mastografías de 5 a 10 años antes de que se le haya hecho el diagnóstico al familiar de primer grado con cáncer de mama. Si le diagnosticaban a los 35, pues aproximadamente a partir de los 25 hay que estar al pendiente de ese tipo de pacientes, ¿vale? Tener 40 años o más, esto lo vamos a ver más adelante, una menarca temprana, también aquellas pacientes que inician su ciclo menstrual antes de los 12 años, entre los 9 y 12 años de edad, es un factor de riesgo. El uso de anticonceptivos hormonales por más de 5 años. Hay estudios donde mencionan que puede ser asociado también a los anticonceptivos combinados y hay otros que mencionan que el uso de estrógenos pues, puede ser como un factor protector, pero pues también hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que si nosotros les damos puro anticonceptivo a base de estrógenos, pues también puede ser contraproducente, principalmente si todavía tienen útero las pacientes, ¿de acuerdo? Podemos aumentarle el índice o el factor de riesgo para cáncer de endometrio. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con este punto. Tener el primer hijo después de los 30 años, digo, actualmente las edades maternas para el primer embarazo pues ya están rondando entre los 30 y 35 años, digo, cada vez que pasa el tiempo, por diferentes circunstancias, principalmente por los estudios, digo, actualmente ya alcanzan niveles de posgrado y es cuando ya empiezan a planificar, bueno, ahora sí inician su planificación familiar, entonces eso también aumenta el riesgo. Las pacientes que son nulíparas, nunca se hayan embarazado, pues entonces también ese es un factor de riesgo. Una menopausia tardía, aquellas que tienen su cese de la menstruación a partir de los 50 años, igual menopausia, recordemos que es el cese de la menstruación por más de un año, o sea, durante un año no tener ningún ciclo menstrual. Eso se considera menopausia y si se presenta después de los 50 años, pues ese también es un factor de riesgo. Tomar hormonas durante la menopausia, les vuelvo a comentar eso también. Hay que tener muchísimo cuidado porque los principales tratamientos para el síndrome climatérico pues son a base de hormonas. Pero pues eso sí hay que individualizarlo, ¿de acuerdo? Eso no hay como una regla en general, pero sí se tiene que individualizar para cada caso de estos pacientes. Y la obesidad, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, todos estos factores, por ejemplo, la menarca temprana, el primer perdón, la nuliparidad, perdón, y la menopausia tardía, pues quiere decir que tiene la paciente pues un periodo de exposición más prolongado a sus propias hormonas, por así decirlo, principalmente a los estrógenos. ¿Sale? Entonces, la obesidad también es un factor de riesgo donde las pacientes están expuestas a niveles más elevados de estrona, que es un tipo de estrógeno, ¿de acuerdo? Que se produce más en la grasa. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, otro tipo, pues, la alimentación rica en carbohidratos, dieta rica en grasas, el sedentarismo. De hecho, si ustedes practican ejercicio, disminuyen el riesgo para esta y otro tipo de patologías. El consumo de alcohol, el tabaquismo, que la paciente ya tenga antecedentes de un carcinoma lobular in situ. Eso también aumenta o hace más propenso a los pacientes a que desarrollen cáncer. ¿De acuerdo? Hiperplasia ductal o lobular atípica. ¿De acuerdo? Son lesiones, por así decirlo, premalignas que, pues bueno, ante este tipo de hallazgos se les debe hacer un seguimiento más controlado a las pacientes. Ahora, en lo que les había mencionado, ¿no? Los grupos de edad, esto es muy importante tenerlo en mente, porque digo, a lo largo de la vida todos van a tener factores de riesgo para tener cáncer de mama, ¿de acuerdo? Entonces, pero pues no es lo mismo una paciente de 20 años a tener una paciente de 50, 60 años. Su factor de riesgo va a ir aumentando con el paso de los años, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí en la tabla podemos observar que una paciente de 20 años tiene aproximadamente el 0.66% de riesgo de tener cáncer de mama
Mientras que, por el contrario, una paciente de 60 años, pues todavía tiene más factores, más posibilidad de tener un cáncer de mama, sobre todo si tiene los antecedentes que ya habíamos mencionado, ¿no? Esa exposición prolongada a las hormonas, principalmente al estrógeno. Y pues bueno, los riesgos que se presentan durante todo el año, como podemos ver ahí también en la tabla, que es un caso de cáncer de mama por cada 1.760 pacientes en comparación con una mujer de 70 años, donde se puede presentar el cáncer de una en cada 27 mujeres. Es súper importante y el riesgo acumulado durante la vida es de un 12.07% aproximadamente. Otra de las causas, como les había mencionado, son los antecedentes heredofamiliares. De acuerdo a tener un familiar de primer grado, mamá o hermanas, aumenta el riesgo hasta 1.8 veces para poder tener cáncer de mama. Si tenemos dos, o más bien si la paciente tiene dos familiares de primer grado con cáncer de mama, pues el riesgo aumenta hasta 3 veces para poder tener cáncer de mama, por eso lo que les mencionaba hace rato, o sea, puede que sea los familiares de primer grado hayan tenido cáncer a los 30, pues obviamente la paciente a sus 25 años igual ya no va a tener el 0.6%, ya va a tener el 1.4%, o hasta más, hasta el 3% de riesgo de tener cáncer de mama, ¿de acuerdo? Y también, entre más jóvenes tengan, se les haga, perdón, a una edad más joven que se haga el diagnóstico, tiene más riesgo de desarrollar cáncer, de acuerdo la paciente. Bueno, eso ya es en cuanto a los factores de riesgo. En cuanto a los objetivos del tamizaje, primero es evitar eventos adversos. Hay que estar evitando también la exposición prolongada a los estudios que recuerden que son estudios de radiación. Y esto también aumenta el riesgo, si no se está bien capacitado, aumenta el riesgo de que se exponga a la paciente a procedimientos quirúrgicos que pues obviamente van a ocasionar una lesión, ¿vale? Otro de los objetivos es mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Digo, si a temprana edad se hace el diagnóstico y se da un tratamiento oportuno, pues se le puede ofrecer una mejor calidad de vida para la paciente e inclusive un tratamiento quirúrgico que pueda no ser tan agresivo como si se hace un diagnóstico en etapas avanzadas, como por ejemplo evitar los tratamientos radicales, ¿vale? Que eso también impacta mucho en el estilo de vida de las pacientes en cuanto a que pues, creo que van a hablar es un poquito más adelante sobre el impacto social y psicológico que tiene este tipo de patologías para las pacientes, ¿vale? Ahora, esta tabla, abajo viene la referencia de donde la saqué. Esta tabla es súper importante, ¿de acuerdo? Porque aquí va a mencionar, como pueden ver ahí en los recuadros verdes, eh, eh, cuándo o las sociedades, cuándo van a recomendar hacer ciertos estudios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para los exámenes del cáncer o la autoexploración, no hay un consenso, pues vamos a decir lo que lo apoye fuertemente este tipo de prácticas. No quiere decir que no se recomiende o que esté mal, más bien, sino que no tiene una evidencia suficiente que lo apoye. De acuerdo a esto, ¿por qué? Pues porque va a ser, pues depende de lo que encuentre cada paciente. Y obviamente si la paciente se detecta algo, pues todos empezamos con el estrés psicológico, ¿no? Y eso también va a hacer que acuda con un médico y pues si nosotros como médicos no estamos bien entrenados o bien capacitados, pues podemos exponer a la paciente no nada más a que se hagan procedimientos o estudios más avanzados, sino también le agregamos un estrés psicológico a las pacientes. ¿De acuerdo? Por eso es que ahí en el recuadro verde, ahí mencionan que la evidencia es insuficiente tanto como para recomendarlo como para estar en contra. Pero la Sociedad Americana de Cáncer, pues bueno, ellos sí te dicen que no está recomendado. Sale aquí en nuestro país, pues ya saben que la campaña es de autoexploración, ¿de acuerdo? Que ahí también la misma campaña te dice que tiene que ser para tus días de tu ciclo menstrual, los días de tu sangrado.
Y de preferencia tienes que fijarte pues como que una fecha exacta cada mes para que solitas estén autoexplorando, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí en la imagen, lo que recomienda la Secretaría de Salud es, pues primero tiene que ponerse enfrente de un espejo. Súper importante ver la simetría de los pechos. De acuerdo que no esté uno más grande que el otro, que uno no tenga cambios en la coloración de la piel a diferencia del otro. No solamente los pechos, sino también la región del pezón y la areola, que no tenga retracciones. Entonces, es muy importante que se empiecen a detectar. Digo, es con mayor frecuencia el cáncer se va a localizar en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces es sumamente importante estar reconociendo este tipo de cambios, ¿sale? En ocasiones puede haber lesiones que hacen sospechar, que, bueno, no es cáncer, pero te hacen sospechar. Por ejemplo, cuando usan antitranspirantes se pueden tapar los folículos y puede ocasionar que se formen inflamación del folículo, que salga una tumoración y que duela, ¿no? Pero eso no necesariamente es cáncer, por eso es que recomiendan que cuando ustedes vayan a dar una visita con su médico, de preferencia pues vayan sin este tipo de antitranspirantes o cosméticos que aumentan el riesgo de este tipo de patologías, ¿sale? Que pueden llegarnos a confundir. Ahora, otra de las cuestiones es la forma en que se deben de explorar. Recordemos que tienen que ser siempre de fuera hacia adentro. Puede ser de forma circular o de arriba para abajo, pero siempre de la parte externa del cuerpo hacia la línea media, ¿vale? Hay que estarse revisando. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer también, o más bien lo tienen que hacer cuando estén acostadas. Igual cuando estén en el consultorio, lo que tienen que pedir a la paciente es que se recueste y colocar una almohadilla en la parte de atrás para que el pecho pueda hacerse hacia adelante, las glándulas puedan discurrir de forma lateral y sea más fácil explorar pues todos los sitios de inserción de la mama, ¿no? Que puede ser la línea paraesternal, tanto derecha como izquierda, en la parte de atrás de la glándula y en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Es cuando se vuelve más visible, sobre todo cuando tenemos pacientes con pechos pues de talla considerablemente grande, es muy importante hacer este tipo de procedimientos, ¿de acuerdo? Para una buena exploración. De hecho, también es recomendable que se pongan en una posición sentada, manos sobre las rodillas y que se hagan un poco para enfrente para que nosotros, o bueno, para que ustedes también puedan explorar esta parte de aquí atrás, ¿sale? Si lo hacen de forma acostada, pues toda la glándula se va a localizar o a dispersar en esta parte y va a ser más difícil poder llegar a esta parte de la axila. ¿Sale? Recuerden que no solamente hay que revisar pechos, cuando le toque revisar a una paciente debemos de buscar también cadenas ganglionares, las cuales van a estar principalmente en la axila, por abajo de la clavícula, por arriba de la clavícula y en esta parte del cuello. ¿Sale? Todo eso es la exploración que le tenemos que hacer a la paciente. ¿De acuerdo? Porque en ocasiones, digo, ya lo verán más adelante, las pacientes puede que tengan implantes, entonces es más difícil hacer la exploración física en este tipo de pacientes con implantes y en ocasiones, desafortunadamente, ya tenemos, o más bien ya llegan con una lesión, pero sobre la cadena ganglionar. ¿De acuerdo? Y los primeros que se van a ver afectados son los que están aquí cerca de la axila. Digo, si el tumor está de este lado, pues la cadena ganglionar de la axila es la que se va a ver más afectada. ¿De acuerdo? Cuando está más hacia la línea media, pues bueno, el drenaje linfático pues no va a ser que se vaya para la axila, sino que se va a ir para acá. Entonces va a ser más difícil poder detectar este tipo de lesiones. ¿De acuerdo? Ya por último, pues bueno, al momento de hacer los movimientos circulares, lo que tenemos que llegar es al estar en el pezón, ustedes mismas presionarlo o avisarle al paciente que se le va a hacer una presión sobre el pezón y ver la calidad del líquido o si tiene salida de líquido, que se llama telorrea. Bueno, en los casos en los que sospechamos de que se trate de una tumoración o de un proceso de malignidad, lo más frecuente es encontrar una secreción rojiza, ¿de acuerdo? Como si fuera agua de lavar carne, así, pero a través del pezón. Ahora recuerden que el pezón
tiene poros, por así decirlo, que pueden terminar, o más bien que cuando sale la leche, que es para lo que están diseñados, puede salir como si fuera una esponja, puede salir así todo alrededor o de manera central. Cuando es una telorrea, pero que viene solamente del orificio y que es unilateral y que es de color rojo, eso se asocia o aumenta la sospecha de estar ante una lesión maligna. ¿De acuerdo? Bueno, entonces precisamente esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Es la autoexploración, lo que les mencionaba, hacer la detección temprana, de preferencia tanto educar a la población para que lo hagan ellos, pero que también no dejen de acudir a sus centros de salud para que sean valorados por un médico, así como realizarse su mastografía temprana. Digo, este, hay caravanas donde se las hacen de forma gratuita. Digo, también en el servicio social me tocó muchas veces juntar a las pacientes para mandarlas a hacerles sus mastografías. Y la finalidad es esto, ¿no? Evitar este tipo de cirugías, de este tipo de lesiones donde ya hay una deformación y que esto pues solamente no tiene un impacto negativo para la salud de la paciente, sino también para su desarrollo social, ¿vale? Entonces, una vez que se hace la autoexploración y que acudimos, bueno, que la paciente acude con nosotros para su revisión, pues bueno, lo segundo es hacerle una mastografía. Recordemos que este es el estudio que tiene mayor sensibilidad, especificidad para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. ¿Sale? Ahora, aquí también hay controversia como podemos ver en la tabla, de acuerdo a los tipos de colegios, aquí cada quien hace su recomendación, ¿no? Hay recomendaciones que te dicen, bueno, pues sabes que hay que empezar a los 50 años, otros que te dicen, vamos a empezar a los 40 años, ¿de acuerdo? Pero idealmente sería empezar a los 40, entre los 40 y los 45 años de edad. De acuerdo, recordemos que el cáncer se presenta a partir de los 50, entre los 50 y los 60 años. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un tamizaje previo a ese tipo de lesiones, pues puede que encontremos una lesión en estadios tempranos y podamos actuar con tiempo. ¿De acuerdo? No es lo mismo que llegue la paciente con estadios iniciales a los 40 años, que llegue con estadios ya más avanzados a partir de los 50 y y que sea el momento en que se realice su primera mastografía. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que motivar a los pacientes. Digo, me ha tocado y es bien sabido que hay pacientes que pues se rehúsan, ¿no? Los programas sociales en el país, pues bueno, hay gente que se rehúsa a hacerse este tipo de estudios por miedo, porque la máquina aprieta y hace que te salga cáncer, porque tu marido o el marido no las deja. Y inclusive con los hombres, ¿no? Digo, es 1% de los casos, es sumamente raro que los hombres podamos tener este tipo de patologías, pero pues eso no quiere decir que no nos pueda llegar a pasar, ¿no? Entonces, es súper importante convencerlos, platicar con ellas y de que se hagan este tipo de estudios, ¿no? Que si volvemos a lo mismo, si se realiza una identificación temprana, pues podemos darle un tratamiento menos radical y podemos asegurarle que le vaya un poco mejor a nuestros pacientes. Ahora tenemos dos tipos de proyecciones, que la cefalocaudal y la oblicuo o la medio lateral, ¿de acuerdo? Entonces, en este estudio, pues, por ejemplo, siempre, siempre, siempre que les toque a ustedes como médicos revisar este tipo de mastografías, de estudios de imagen, lo que tienen que hacer es una comparativa. Siempre pídenle a las pacientes y enséñenles que deben de acudir con los dos estudios, las dos proyecciones de las dos mamas. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones nosotros podemos ver una lesión en esta parte, pero por efecto ya sea de la máquina, del chasis al momento de hacer la impresión, si no lo vemos repetido, pues prácticamente puede que eso no sea significativo, ¿sale? Siempre, siempre lo debemos de revisar. Tenemos aquí el músculo y la glándula mamaria. Ahorita vamos a ver los tipos porque también es súper importante, ¿vale? Pero que nunca se les olvide que debe de ser comparativo, comparar la proyección esta de la glándula derecha
con la misma proyección de la glándula derecha y que la imagen se repite en las dos proyecciones. ¿Vale? Sí, es más frecuente que el cáncer de mama se presente en en un solo de los pechos. Vale, es lo que yo les mencionaba. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta proyección, tenemos el músculo el pectoral y la glándula mamaria. Entonces, este tipo de lesiones se tiene que repetir en la otra proyección. Si queda todavía duda, o como estudio complementario, pues podemos utilizar un ultrasonido. ¿Sale? Si tenemos duda en que esto pueda ser sólido una calcificación o que pueda ser un fibroma, podemos echar mano del ultrasonido. El ultrasonido aquí sí ya nos va a decir si estamos ante una lesión con contenido líquido o puede ser grasa. Y aparte de eso, pues también nos puede ayudar para hacer estudios guiados como tomas de biopsia, que te vamos a mencionar las dos principales. Pero siempre, siempre, siempre les había mencionado, es comparar las dos proyecciones, ¿de acuerdo? Si en la proyección se repite, pues entonces hay que estar más al pendiente. Si tenemos dudas, como quiera, vamos a pedirle un ultrasonido, ¿sale? Ahora, la clasificación para poder hacer la interpretación correcta de la mastografía es mediante el BIRATS, ¿sale? El BIRATS, pues bueno, ya tuvo una actualización en el 2013, que es la quinta edición, que es esta que les estoy mostrando, pero también lo que les había mencionado, o sea, hay tipos de glándulas mamarias, hay 4 tipos, ahorita los vamos a detalle, pero es mamas con tejido graso, mamas con áreas fibroglandulares, mamas con una intensidad heterogénea, y mamas extremadamente densas, ¿sale? Ahora, este es el BIRATS. El BIRATS actualmente pues ya sufrió algunas modificaciones. Más adelante les voy a compartir el artículo para que lo revisen más a detalle. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, este es el primer tipo de glándula mamaria, el que como médicos, especialmente como ginecólogos, pues es el que más, por así decirlo, nos gusta identificar porque son mamas con tejido graso, perdón, que son altamente sensibles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí en estas proyecciones podemos ver perfectamente la estructura de la glándula mamaria. ¿Sale? Aquí sí no se nos puede escapar nada. Y aquí tanto la sensibilidad como la especificidad del estudio de la mastografía, pues aumenta, ¿no? Aquí se puede ver perfectamente cada una de las lesiones que nos harían pensar en que la paciente tuviera cáncer. Ahora, este es otro tipo de glándula mamaria con áreas fibroglandulares. Pues bueno, todavía se puede ver algunas estructuras de la glándula, como por ejemplo vasos, músculos, ganglios, pero a mayor densidad, por ejemplo, en esta, que ya es una mama con una densidad heterogénea, ya no me va a permitir ver otras estructuras. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que aquí adentro, esta imagen densa, puede que esté oculta una lesión, ¿de acuerdo? No es lo mismo esta imagen, donde se puede ver perfectamente toda la arquitectura de la glándula mamaria, que esta. Y muchísimo menos que esto. O sea, prácticamente se puede ocultar una lesión y nunca la vamos a detectar. Entonces es cuando vienen los problemas de detecciones tardías de este tipo de lesiones que puede retrasar no solo el diagnóstico, sino el tratamiento. ¿Sale? Entonces, siempre interpretarlo y decir, pues bueno, tenemos una paciente con una mastografía con mamas de tejido graso parcialmente, o que pueden ser con áreas fibroglandulares, o que pueden tener densidad heterogénea, o que pueden ser extremadamente densas. ¿De acuerdo? Eso es súper importante al momento de redactar la nota y también para hacer o solicitar más bien otro tipo de estudios como el ultrasonido, ¿sale? Que nos podrían ayudar a, a visualizar mejor el tejido de la glándula mamaria. Entonces, pues bueno, ya tenemos la mastografía. Ahora sí vamos a la clasificación de las lesiones o de las imágenes. El BIRATS, ya lo habíamos mencionado, va del 0 a 6 puntos. En la categoría 0, pues quiere decir que no diagnosticamos nada, ¿no? Lo que les había mencionado, puede ser que sea por la técnica o una mala técnica, por ejemplo, que ya no estamos viendo, pero en el resto de la glándula, aquí nos falta un poco de músculo, no estamos viendo el resto
de los ganglios, nos falta aquí tejido. Y lo mismo pasa de este lado, ¿no? O sea, no estamos viendo, aparte de que es una mama muy densa, pues eso puede ocultar una lesión, ¿sale? Entonces aquí se puede dejar como un estudio no diagnóstico que requiere una evaluación adicional y solicitar, si es una paciente que ya se estaba haciendo estudios, pues solicitarle que los traiga, ¿de acuerdo? Siempre, por eso también es importante mencionarles que cada vez que acudan a la consulta, pues traten de llevar todos sus estudios para que nosotros las podamos revisar. Digo, también ahí en la clasificación ahí te menciona que pues idealmente deben de llevarlos o que no tarden tanto tiempo en que te lleven los estudios. Sale menos de un mes es lo recomendable debido a lo mismo, ¿no? O sea, si de por sí en algunos poblados que están así súper retirados con trabajos y van las pacientes a que se hagan sus revisiones, pues imagínense si llega la consulta a interpretación de estudio y les dan esto, y la paciente llega sin los estudios previos, pues entonces, pues imagínense, de aquí a que vuelva a regresar esa paciente, pues esa paciente ya se perdió y nunca vamos a saber qué tuvo, ¿no? Siempre es importante por eso que se le solicite que lleguen con estudios previamente realizados. En la categoría 1, pues es un estudio prácticamente negativo. A este tipo de pacientes, pues hay que decirles que acudan otra vez a su tamizaje de rutina, ¿no? No hay necesidad de que se les esté haciendo cada 6 meses los estudios. Son mamás pues completamente con muy poca probabilidad de que desarrolle una lesión maligna. Digo, no quiere decir que no le vaya a dar, pero pues es muy poco probable. Recordando la información que venía en la tabla por grupo de edad. Sale este otro tipo de mastografía en una categoría 2 es cuando estamos ante cambios completamente benignos, como la presencia de ganglios intramamarios, como este que tiene por aquí. Recuerden que este es el músculo del pectoral. Esta es una proyección cefalocaudal medio lateral, donde vemos el músculo pectoral, por eso les decía que es importante la técnica. Aquí vemos trayectos, ¿no? Trayectos calcificados que pueden ser vasos, y esto nos estaría hablando de una paciente pues, que ya es pues, grande, como unos 60 años aproximadamente, pero por la calcificación de los vasos. Las pacientes que tienen implantes, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a tener en este tipo de población. Cuando tiene una paciente antecedentes de distorsiones secundarias a cirugías previas, que son lesiones estelares, los fibroadenomas, los quistes lipoideos, lipomas, amartomas y los galactoceles, ¿no? Pero pues, prácticamente todas son lesiones benignas, ¿sale? Y pues esto también se va a presentar dependiendo del grupo de edad, ¿no? Digo, es más, no sería lo mismo decir, pues tiene un fibroadenoma en una paciente de 20 años que decir que tiene un fibroadenoma en una paciente de 60, ¿no? Es prácticamente menos probable que se trate de un fibroadenoma en una mujer, pues ya de edad avanzada, ¿de acuerdo? Los hallazgos probablemente benignos, pues bueno, en este tipo de pacientes, por ejemplo, estas mamas que tienen una densidad pues alta, que como les había mencionado, pues casi no, más bien puede que tengan aquí algunas lesiones que estén escondidas y que no podamos ver fácilmente. Se sugiere un seguimiento de los 6 meses para ver que tenga estabilidad. Y pues podemos estar, principalmente cuando estamos ante unas masas no calcificadas, cuando hay una asimetría focal o cuando hay grupos de calcificaciones de forma redondeada, ¿no? Pueden ser cercanas a la lesión o lejanas a la lesión. El riesgo de maligna, pues es menor al 2%. Ahí la quinta actualización menciona que es del 0 al 2%, ¿no? Para desarrollar una lesión maligna. Pero bien importante, cuando es una categoría 3, a los 6 meses hay que repetirles el estudio, ¿no? Digo, desafortunadamente las campañas son anuales. Entonces aquí lo que se puede hacer es hacer el ultrasonido, pero siempre, siempre buscar la manera en que se vuelvan a hacer la mastografía, ¿de acuerdo? Cuando estamos ante lesiones BIRATS categoría 4, es aquí donde ya sospechamos de una lesión anormal. Y, pues, por ejemplo, para los que van a hacer el ENARM, esta sí es una pregunta de los que le hacen del ENARM, de a qué tipo de pacientes son las candidatas para hacerles biopsia, pues es a las que tienen una mastografía categoría 4 por BIRATS, ¿sale?
Ahora, recordemos que esta clasificación tiene otra subclasificación u otras categorías que son tres, A, B y C, donde, por ejemplo, el riesgo para tener una lesión maligna pues va a ir aumentando, ¿no? La tipo A es donde igual todos van a necesitar biopsia, pero el riesgo de desarrollar o de que sea una lesión maligna pues va del 2 al 10% para el tipo A. Para el tipo B va del 10 hasta el 50%. Y una tipo C pues va a ser prácticamente alta sospecha de que sea una lesión maligna. Por ejemplo, que tenga lesiones con bordes espiculados, que sean lesiones que ustedes hayan encontrado a la exploración física, que estén más profundos, que que no sean móviles, perdón, de consistencia dura, que tengamos un cambio en la coloración de la piel que está sobre esa lesión, que tengamos grupos de microcalcificaciones. Eso también son lesiones eh, con alta sospecha de malignidad, ¿no? Y los tendremos que dividir en cada una de estas, ¿sale? Pero todas estas ya requieren un estudio de biopsia que ahorita vamos a mencionar las dos principales, ¿sale? Ahora, una categoría 5 en las mastografías de acuerdo al BIRATS es cuando ya la lesión es altamente sugestiva de malignidad, de acuerdo como calcificaciones como estas que tienen en la imagen del lado derecho, estas calcificaciones que son pues que no están solamente agrupadas, sino están más diseminadas, ¿sale? Estas calcificaciones no siguen un trayecto como si fuera un vaso. Aquí ya podemos ver más ganglios en más cadenas ganglionares en esta parte, y estos ganglios pues también tienen microcalcificaciones, ¿no? Entonces esto ya es altamente sospechoso de que se trate de cáncer con más del 95% de probabilidad, ¿sale? Acuérdense, la mastografía no es para hacer diagnóstico, la mastografía simplemente es para hacer un tamizaje, pero nos orienta a qué posibilidad tiene de que esa paciente tenga una lesión maligna. Entonces, estas dos más bien, estos dos son los procedimientos que con mayor frecuencia se han utilizado para poder hacer los estudios de toma de biopsia. Digo, hay otros que se pueden realizar, pero estos son los principales, ¿no? Que son la biopsia por aspiración con aguja fina y las agujas del corte, que son los Trucut. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería mejor? Pues de acuerdo al artículo que viene mencionado en la parte de abajo, sería el Trucut, una forma pues más confiable para hacer el diagnóstico, ¿no? Digo, tiene una especificidad del 83, pero tiene una sensibilidad hasta el 94.8%, ¿no? Un valor predictivo del 99, pero tiene un problema. Esto, si no se hace con cuidado, pues, como es una aguja gruesa, es una aguja larga, si no se hace con cuidado, pues podemos ocasionar lesiones, desde la lesión de los músculos, un neumotórax, una lesión endotorácica, como un neumotórax o un hemotórax en el peor de los casos. Este, y obviamente estos dos van a ser operador dependientes, tanto con la biopsia por aspiración con hoja fina como el Trucut. Para nos podríamos guiar con el ultrasonido, como vimos en la imagen previa, solamente con un transductor plano, insonamos la glándula mamaria, localizamos la lesión y vamos introduciendo la aguja hasta llegar al lugar donde estamos y se hace la succión. Con el Trucut, pues es similar, nada más que en vez de hacer una succión, baja como un capuchón y toma la muestra, se toma una especie de cilindro que queda ahí albergado en la aguja, eso se manda a patología, ¿de acuerdo? Pero esa es la gran diferencia, ¿no? Y pues siempre es preferible hacer el Trucut, principalmente son lesiones grandes, pues el Trucut, digo, no es necesaria la aspiración con aguja fina, ¿de acuerdo? La siguiente clasificación o categoría sería la tipo 6, pero esta es una paciente que ya tiene una lesión ya corroborada. Este tipo de pacientes pues ya son las que ya se les hizo la biopsia, ya se diagnosticó el tipo de cáncer, que siempre va a ser el ductal, más frecuente que el lobulillar.
Y, pues, por ejemplo, en esta lesión, en esta imagen de la paciente, volvemos a lo mismo, es una imagen del lado derecho, de la glándula mamaria del lado derecho. La misma imagen se repite tanto en esta proyección como en esta proyección cefalocaudal. ¿De acuerdo? Vemos que es una lesión con bordes mal definidos, porque ahí se alcanzan a ver algunas calcificaciones. ¿De acuerdo? Estas son lesiones que se les toma la biopsia, por ejemplo, si son palpables con el Trucut, nada más lo sentimos y aquí se toma la biopsia con la aguja. Y pues bueno, son pacientes que solamente van para seguimiento, ¿de acuerdo? El otro tipo de pacientes que les había mencionado son aquellos que usan implantes de la glándula mamaria o bueno, que pueden ser de dos tipos, como vemos aquí en la imagen, que pueden ser subglandulares, ¿de acuerdo? Que los subglandulares pues prácticamente están entre la glándula y el pecho, y los implantes submusculares. Vamos a ver cómo se ve en la mastografía. ¿Sale? Para esto hay técnicas de cómo se debe tomar una mastografía, por eso es muy importante avisarle al técnico radiólogo o al imagenólogo que la paciente tiene un implante y el tipo de implante, ¿de acuerdo? Porque lo que va a hacer el técnico o quien vaya a tomar la imagen es tomar la glándula entre los dedos, como aquí en la imagen, y esto que sería el implante, pues tratar de empujarlo, ¿no? Echarlo para atrás y al mismo tiempo bajar el plato de compresión, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer es quedarnos o que el plato se quede con la mayor cantidad de tejido de la glándula mamaria y que el implante quede por aquí atrás. ¿De acuerdo? Es muy raro que se pueda reventar, pero siempre se le tiene que explicar a la paciente porque pues obviamente esto es muy doloroso. ¿Sale? Entonces, se llama técnica de Eklund y es solamente para este tipo de pacientes, ¿sale? Con implantes. Digo, no es lo mismo tener el implante aquí, como lo habíamos visto en esta imagen, subglandular, que tenerlo submuscular, ¿de acuerdo? Porque el implante va a estar más atrás. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver un subpectoral contra un subglandular. Digo, aquí hay menos tejido mamario visible y obviamente todo lo que esté detrás del implante no lo vamos a ver. Y es ahí, como les mencionaba al principio, puede que exista una lesión en esta parte de aquí atrás que no pudimos detectar a tiempo. Entonces lo que tendríamos que buscar serían ganglios, ¿sale? Pero pues desafortunadamente, como les dije, si el tumor se desarrolla en la zona más frecuente, que es en esta parte de aquí, pues obviamente el drenaje se va a ir para acá. Pero si en el dado caso que la lesión se desarrolle más hacia la línea media, pues el drenaje se va a ir para acá. Y obviamente los ganglios pues ya no los vamos a poder detectar. ¿Sale? Entonces, eso es lo que debemos de hacer en una paciente que tiene este tipo de implantes. Y obviamente si tenemos sospecha diagnóstica, pues lo que podemos hacer sean ultrasonidos. Digo, hay otras técnicas donde igual lo que hacen es lateralizarlos y tratar de que el plato se quede con la mayor cantidad de tejido mamario, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí es lateralizarlo todo lo que se pueda para que la mayor cantidad de glándula mamaria quede dentro de la imagen y se pueda hacer una correcta interpretación del estudio. ¿Sale? Obviamente tenemos que avisarle a la paciente que es un estudio doloroso, sí, sí duele, es más incómodo, pero pues es necesario, ¿no? Porque si no, no vamos a ver nada, no vamos a hacer un diagnóstico correcto y es donde empiezan los problemas, ¿vale? Bueno, esto es algo que también quiero que se queden que lo tengan muy en mente. Esta es la nueva actualización. Digo, hay muchísimo más cambios para la nueva actualización. Yo les recomiendo que lean este artículo. En este artículo les va a decir, más bien les resume todos los cambios que se hicieron a la guía, tanto tipos de lesiones, cómo se van a describir las lesiones, etcétera. Y muy importante, como aquí en la imagen, una comparación entre la cuarta y la quinta edición. ¿De acuerdo? Y aquí les va poniendo pues qué es lo que quitaron y qué es lo que están agregando.
¿Por qué les digo que esto es importante? Pues por esto, ¿no? Porque para nuestra guía de práctica clínica se basan en, todavía en la cuarta edición, que fue desarrollada en el 2003. Entonces, ¿han cambiado las cosas? Pues sí, sí ha cambiado. Ha cambiado el estilo de vida de las pacientes, pues también ha cambiado. Y pues obviamente necesitamos actualizarnos, ¿no? Digo, aunque digan, pues es que para el examen nacional de residencia se basan en la guía de práctica clínica, pues sí, pero ya para la práctica diaria es más recomendable mantenernos actualizados. ¿Sale? Pero les voy a repetir, les recomiendo este artículo, está muy bueno y está súper resumido. ¿Vale? Entonces, ¿de qué nos sirve hacerle una mastografía a la paciente? Pues nos va a servir para esto, ¿no? Para reducir el riesgo de mortalidad en los grupos, por grupo de edad de las mujeres, ¿no? Digo, si nosotros empezamos a partir de los 40, digo que aquí ya va englobado de los 39 a los 49, pues vean la cantidad de riesgo que podemos, que podemos disminuir en este tipo de pacientes, ¿no? Con los estudios. Súper importante, entonces, empezar a partir de los 40, como lo menciona también la guía de práctica clínica. Si tiene factores de riesgo la paciente, como los que ya mencionamos, pues entonces hay que hacerlo a edades más tempranas. Obviamente aquí va inmiscuida la historia clínica, que es súper importante, que nunca se nos olvide hacerla, tanto para los que son estudiantes como para los que ya estamos ejerciendo como tal, medicina. Y ¿cuándo vamos a detener la realización de las mastografías? Pues bueno, este es un estudio que se realizó por la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, donde habla sobre la esperanza de vida de la población. Entonces, como pueden ver, esta línea habla sobre las mujeres, ¿no? El grupo la esperanza de vida para la mujer es hasta los 75 años, ¿sale? Digo, empezamos casi a los 50 aproximadamente, que fue cuando se empezó a detectar en 1970 este tipo de estudios, hasta los 75 años actualmente, ¿sale? Entonces, la esperanza de vida va en aumento. Vamos a ver si esta proyección continúa así, pues vamos a tener que decidir, pues, qué es mejor para la paciente, ¿no? Realizárselo cada año o cada 2 años hasta que cumpla los 75. De acuerdo, de ahí en fuera, pues la esperanza de vida va a ir, pues más bien los años de vida que vaya a tener la paciente, pues van a empezar a disminuir, pero idealmente si es a los 75 años, por esto que les explico, que ellos toman como punto de corte para decir, pues sabes que ya a los 70, 75 años, que es donde llega la esperanza de vida, pues es un buen momento para dejarle de hacer los estudios, ¿no? Digo, y conforme pasan los años, pues en este tipo de pacientes, pues el riesgo va a ser muchísimo menor y tanto las complicaciones como los procedimientos, pues van a ser un poquito más difíciles en este grupo de edad debido a que son mujeres que ya tienen otro tipo de patologías o comorbilidades, ¿no? También en el estudio del CONAPU que habíamos mencionado, ellos dicen que las principales causas de muerte para ese grupo etario pues son enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y problemas del hígado, ¿no? Y de ahí en fuera pues son otras, entre ellas el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces sería ideal que a partir de los 75 años pues se tomara como que la fecha para dejar de hacerle las mastografías. ¿Sale? Ahí también pues te dice más o menos si se lo puedes hacer cada año o cada 2 años, pero pues también cada año en México es lo recomendable que se le esté haciendo este tipo de estudios. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya sido ilustrativa la presentación. Eh, al principio de la charla pues está mi correo electrónico. Cualquier duda que surja pues me la pueden hacer llegar o con los organizadores. ¿De acuerdo? Y estaré ansioso de contestárselas. Muchísimas gracias.